sin iniciativa del dinero público y tener contacto directo con Iván. Es en 1972 cuando Silvia Marcos y Hernán Rodríguez llegan a vivir a trabajo. Al poco tiempo acuden con miradas al Sidoc, aunque ya sabían de él, especialmente Jean Roth. Ya luego es a través del contacto académico, intelectual que había establecido con André Gors, el pensador francés. Ya empezó a tener las primeras lecturas de los escritos de Ibáñez y la coincidencia plena de muchas de las ideas y sobre todo también el despertar o la inspiración que en él empezaron también a emerger de otros planteamientos calaron en su interioridad. Por su parte, Silvia Marcos se movía más en el círculo como psicóloga de Michel Foucault, de Félix Guattari, también renombrados intelectuales franceses de esta época. Michel Foucault y Ibáñez nacieron en el mismo año, un poco antes de Ibáñez. Y después Michel Foucault, ambos son centenarios. Sí, también. Y me viene un poquito. Salió el bueno el año 26. Bastante. Ya. Al tiempo que Silvia Marcos y ya luego, bueno, Antonio acuden finalmente en el 72, ya teniendo conocimiento por primera vez al Sidoc, y quedaron gratamente sorprendidos por la intensidad y relevancia de los planes que ahí se convirtieron en asiduos participantes de los seminarios, talleres y conferencias organizados por el Sidoc, en los que se examinaba con rigor las minuciosas consecuencias de haber abandonado todo sentido de límite en las sociedades modernas. Al tiempo que Silvia Marcos y Jean Roth comenzaron su actividad docente en la UAM, ella en la Escuela de Psicología y él en la de Arquitectos, uno y otro coordinaban seminarios en el Sidoc. Silvia recuerda siempre o señala siempre sus rayas que en el seminario sobre el feminismo y sobre género que ella llevó a impartir fueron los primeros en el país en ser llevados a cabo. A través de esa vía, un fructífero vaso comunicante se establecía entre el Sidoc y la UAM. Estudiantes de psicología y arquitectura tuvieron la oportunidad de acudir a las actividades del centro, así como de dialogar con Ibáñez. Ya lo hacían estudiantes de otras unidades académicas, derecho, por supuesto, es la primera que señalé, pero también lo hacían para este momento ante los estudiantes de ciencias. Adicionalmente, Silvia Marcos entró en contacto con la monja y activista belga Betsy Hollands, quien tras haber trabajado en el CID y en el Sidoc con Ibáñez, funda en 1969 la Asociación Civil Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, el famoso CIDAC, un centro de educación gratuita. Entonces, la presencia de Silvia en el CIDAC ayuda a fortalecer esa perspectiva feminista que se cultivaba en ese espacio y colabora de manera muy importante en el ordenamiento y catalogación de ese centro de documentación biblioteca que tenía también en el CIDAC. En 1974, Silvia Marcos participa y colabora en la organización de un seminario tenido lugar en el Sidoc. Era un seminario sobre alternativas institucionales en la sociedad de desarrollo, 1974. Combinado con Ibáñez, al que acude el prestigiado psiquiatra italiano Franco Basaglia, era director de un hospital psiquiátrico comunitario que no se ceñían a las disposiciones sanitarias que normalmente se siguen en los hospitales en donde quedan encerrados los pacientes. Y a diferencia de esta habitual forma de operar, en este hospital psiquiátrico comunitario, los estudiantes podían salir a la calle a las comunidades acompañados por personal del hospital. Y no generaban, como se pensaba, grandes contratiempos, etcétera, etcétera. De hecho, eran ocasionados por otra gente que se cuidaba. Este seminario, el antecedente que se llama remoto para la creación de la red de alternativas a la psiquiatría,
en la que convergen psiquiatras y psicólogos inconformes con las concepciones y tratamientos predominantes con quien son catalogados como locos. Se realiza una sucesión de encuentros que en muchas ocasiones al principio se llevaban a la psiquiatría, pero que los propios organizadores no estaban de acuerdo, porque significaba salirse al patrón de la psiquiatría. Sino, en todo caso, ellos lo llamaban encuentros de alternativas a la psiquiatría. Y es donde suena extraño que empiecen a hablar del monopolio radical, el monopolio radical de la catalogación como enfermos mentales de psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos. Entonces, bueno, ahí hay una influencia que parece muy importante que no hay que perder. Sigue Marcos asiste a los 3 primeros encuentros de la citada reina, celebrados en Bélgica, Francia e Italia, respectivamente, entre 1975 y 1977. Para 1978 se le designa como la coordinadora del 4º encuentro, celebrado en Cuernavaca, con la participación de docentes y estudiantes de la Escuela de Psicología. En 1981, de nueva cuenta, es la coordinadora del 5º encuentro llevado a cabo también en Cuernavaca. Durante el transcurso de esos eventos internacionales participaron destacados intelectuales y críticos de la psicología, como Franco Basaglia, David Cooper, Félix Guattari, Ronald Line y, por supuesto, Finnegan. Jan Robert, por su parte, se convirtió en interlocutor permanente de Leibniz. Colaboró con él en la elaboración conceptual de muchos trabajos y también tuvo cierta incidencia en el libro de Equidad. De 1986 a 1990 viajaban los inviernos a la Universidad de Pensilvania, donde organizaban seminarios y dictaban clases sobre temas relacionados con una comprensión histórica de la modernidad. Asimismo, teniendo como espíritu de esa obra colectiva, Iván se publica en 1992 el Diccionario del Desarrollo por 19 autores, todos connotados. Nuestra referencia, cuando voy a hacer referencia a 3 que son conocidos, primero es a Jan Robert le toca desarrollar el concepto de producción, a Iván Illich le toca desarrollar el concepto de necesidades, y a Gustavo Esteban, intelectual mexicano también fallecido hace 22 o 23 por ahí. Gustavo Esteban era el término concepto de desarrollo. Durante más de 40 años, la actividad docente no solamente en la Universidad del Estado, sino también en la Universidad de La Salle de Guadalajara. Jan Robert se encargó de difundir la obra de Iván Illich, de la cual era profundo conocedor, así como de los trabajos que conjuntamente efectuaron. Pasado el tiempo, ya siendo rector el doctor Fernando Bilbao, participó en el coloquio Iván Illich. De modo tal que ya teníamos para ese momento 2 rectores que habían participado en distintas medidas en la difusión y creación de los mecanismos de Iván Illich, pero de su servidor y después el doctor Bilbao Marcos, pero va a seguir la generación. Vamos a ver. Poco después, junto a Abraham Fornedo, organizan un evento maravilloso en diciembre de 2002 con motivo del 10º aniversario de la muerte como esta muerte ocurrió el 12 de diciembre, el evento tuvo lugar también en diciembre en la universidad y realmente tuvo un evento muy para el muy relevante, porque asistieron Claudia Bombergo, Gustavo Esteban, Bravo, que también nos comentaba el evento, cuando estaba en el general Chispa, por ahí, pero mejor no voy a decir eso. Humberto Beto, un joven filósofo mexicano, y bueno, con una enorme cantidad de connotados conocedores y estudiosos de Iván Illich. Y quiero rectoría el doctor Alejandro Vera Jiménez.
que tiene cuando él ya era rector, tenía poco de haber iniciado como rector cuando fue este evento que organiza Bravo como escuchar que era un encuentro intercultural, ¿no? a 10 años de Ivanich. Y después, en el 2015, es un periodo del rector Vera en donde se conjuntaron Jan Robert, Silvia Marcos, que desde fuera también colaboraba, Javier Cecilia, Roberto Ochoa, Alicia Puente Luterón, que seguía trabajando en la universidad, y un conjunto de personas también muy seguidoras de Ivanich que realmente se robustece el trabajo que hacía la universidad por que llegase la obra de Ivanich a mucha más gente que hasta ahora lo había hecho. Y entonces se organiza la cátedra Ivanich Universidad, la cual inicia en 2015. En ese evento está, por supuesto, ya Roberto. Hay la exhibición de un documental, una cierta mirada, en la que un filósofo periodista francés entrevista a Ivanich en 1972 y que fue subida a su circulación mucho más recientemente. Si bien fue una entrevista realizada en 1972, para 2015 al ser presentado en Cannes, este festival alberga una cierta mirada. Entonces van a aparecer muchos distintos personajes muy relevantes. Y en ese caso en Cannes se presenta esta entrevista en donde Ivanich hace un recorrido sobre la desescolarización, sobre la productividad, en fin, sobre los temas fundamentales de su primera época. Entonces, un año después, en 2016, se da la segunda versión de la cátedra Ivanich, en la que participa Carlos Mendoza, Gustavo Esteban y Silvana Rabinovich. Entonces también fueron 3 días, pero también por una sola actividad, pero importante de repercusión. Y ese esfuerzo de Jan Robert en el simposio Ivanich, lo político en tiempos apocalípticos, con motivo del 90 aniversario de su nacimiento, es decir, el evento tuvo lugar en 2016. Todavía ya dejando de ser rector Alejandro Vera y llegando a ese puesto el doctor Gustavo Urquiza, bueno, en ese evento, perdón, Ivanich, lo político en tiempos apocalípticos, intervienen o participan Jean-Pierre Levy, Etienne Bernard, David Carlyle, Martina Caller, Carol Richard, Bárbara Duden, Humberto Beck, Silvia Marcos y Miguel Valencia, del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016. Y otra vez que ha sido rector Gustavo Urquiza, en el marco de la cátedra Ivanich, el 21 y el 22 de agosto de 2018, Jan Robert dicta la conferencia La Opsis Histórica, acercamiento a la historia de la mirada de Ivanich. Y también se logró un homenaje a Jan Robert merecidísimo como tributo a su política carrera universitaria. Entonces, en este evento era rector el doctor Gustavo Urquiza. Por supuesto, la presencia de Ivanich en todo este trayecto, su influencia en la universidad, tiene una multitud de participantes y de personajes, todos ellos me parecen muy importantes, pero no cabe duda que si alguien debe ser destacado es Jan Robert. O sea, es él, Jan Robert, quien incansablemente, pasan los rectores que pasen, está ahí en la primera línea en esta actividad. Bravo Medio diseña y pone en circulación la cátedra Jan Robert
una universidad virtual que tiene y con la Facultad de Arquitectura de la propia universidad. Y esta cátedra me parece es una merecida ocasión de publicar textos de entrevistas con Jan Robert, reportajes, artículos o eventos académicos en donde Jan está presente. Entonces, si bien es cierto, son muchos los que intervienen, ha sido esta la figura señalada, me parece. Ahora, ya sin su presencia, lamentamos, a final de año, en noviembre, del 11 al 13 de noviembre, se va a llevar a cabo también un encuentro en el que aparece una nueva rectora, en este caso, Liliana Heredero Hernández. Es la quinta rectora, o rectora y 4 rectores antes, los que se han mantenido sin interrupción en llevar a cabo por lo menos un evento. Entonces, a este evento del 8 al 13 de noviembre, igualmente va a estar Humberto Beck, va a estar Miguel Valencia, va a estar probablemente Bárbara Tunde, pero lo notable de este evento es que va a estar presente alguien que nunca había participado y es una sobrina directa de Iván. Mi nombre es Iván Rodríguez. Entonces, ella va a hacer aparentemente algunos comentarios en torno a la película del obispo Francisco Tahuara, uno de los días previos a ese encuentro del 11 al 13 de noviembre. Probablemente sea el 10 de noviembre, cuando a ella le toque intervenir, lo cual me parece interesantísimo, porque me parece una figura en este caso muy destacada la que va a estar. En la Universidad de Derecho va a llevar a cabo en la Sala Manuel M. Ponce y en la Biblioteca Miguel Salinas, en el centro de la ciudad, con una exposición que va a presentar César Añorre, estudiante de arquitectura, que fue muy colaborador de Jan Robert, precisamente, que va a tratar los temas relacionados con el agua y con el tratamiento de las aguas. También fue motivo de mucho interés de Valencia en el H2C, las aguas del Río, y porque especialmente Jan Robert también tiene un tipo de colaboración exacta. Entonces, sigue viva la historia de los trabajos en la universidad por los 5 periodos de rectoría consecutivamente, y sigue reconociéndose que a lo mejor todavía son insuficientes para dar a conocer esta maravillosa obra que en su conjunto representa. He estado leyéndome sobre todo a la producción inicial de lo que se conoce como la primera época. Faltaría también considerar trabajo fantasma, de los Bernardo, del miedo del texto, del diccionario de necesidades, etcétera. Justamente H2O y las aguas del olvido. En fin, probablemente se pueda llegar a tener más énfasis en estas obras, ya cuando dicen los que han trabajado sobre la miseria, era más bien un filósofo itinerante que andaba circulando la cultura de Cali. Una sociedad, en la que vivió con enorme intensidad de 1961 a 1976 y después de manera intermitente por el resto de su vida. Disfrutaba y guardaba una genuina simpatía por ciertos rasgos convivenciales del pueblo de Cotepec, situado al noreste de Cuernavaca. Además de los señalados, decenas de personas con las que Iris sostuvo una fructífera colaboración estudiaron o trabajaron en la universidad y en algunos casos supieron construir con él una sólida amistad, vínculo que Iris celebraba sinceramente en la amistad. Ciertamente, como ya se ha mencionado, Iván Ilich nunca estuvo en la Universidad del Estado. Sin embargo, los efectos de sus iniciativas o de sus pronunciamientos comenzaron a manifestarse entre algunos integrantes de la comunidad universitaria en 1966, año en el que Sidoque es fundador y en el que, como parte de las actividades de esta naciente asociación civil,
Un par de seminarios sobre educación fueron organizados anualmente con la idea de involucrar a otras voces al interior de un fructífero diálogo entablado por Iván Illich y Everett Reimer desde 1958, en el cual examinaban desde una perspectiva crítica a la educación pública. A ese respecto, Illich señala en un conocidísimo libro: conjuntamente hemos llegado a percatarnos de que para la mayoría de los seres humanos el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. Para esos seminarios iniciados en 1966 y continuados en años subsecuentes, Illich convocaba a ilustres intelectuales, investigadores, expertos, funcionarios públicos y activistas sociales, que en su conjunto integraban una contada concurrencia. Y la gran mayoría compartían una postura crítica de la sociedad industrial avanzada, siendo factible identificar a figuras como Paul Woodward, Erich Fromm, Peter Berger, Paulo Freire o el propio Everett Reimer. La primera impresión que se llevó a la porción del público asistente es que acababan de vivir toda una experiencia genuinamente educativa, dada la originalidad y pertinencia del formato empleado en el programa académico, la profundidad con la que eran abordados los tópicos expuestos, la enorme riqueza conceptual de las discusiones, así como el espíritu provocador con el que Illich animaba a la agudeza los distintos momentos de los seminarios. De acuerdo con el testimonio del maestro Bouvier Carmona presente, recuerda haber visto en alguno de los eventos a los que estamos aludiendo a otros abogados, al igual que él, y también profesores como él de la preparatoria 1 de la universidad. Esos personajes, todos ya fallecidos, fueron José Pérez Gil, quien años después fue director de la preparatoria, Héctor Vega Flores, integrante de la segunda generación que estudió en la universidad, y Valentín López González, quien acababa de concluir su gestión como presidente municipal de Cuernavaca en ese entonces. Quedando todos sorprendidos por la calidad de las presentaciones y por la intensidad con la que fueron confrontados entre sí los distintos puntos de vista que iban apareciendo en el transcurrir de las sesiones. Paulatinamente comenzaba a difundirse en Cuernavaca y en el entonces Distrito Federal la singularidad de experiencias educativas sucedidas en el siglo. Motivados por la curiosidad, nuevos asistentes acudieron a las siguientes versiones de los seminarios, confirmando la veracidad de las opiniones que habían escuchado, atestiguando el modo en que iban siendo formuladas un catálogo de audaces ideas impecablemente argumentadas, que ponían en tela de juicio a la escuela y a los distintos componentes mediante los cuales opera. El sector estudiantil universitario también formaba parte de esa audiencia renovada. El maestro Miguel Carbona, nuevamente, evoca en su memoria a Arturo Vázquez Rojas, entonces alumno de la Escuela de Derecho, que años después se incorporaría como docente al referido plantel. Es imperativo señalar que el contenido de las exposiciones y de los debates verificados en los multicitados seminarios eran incluidos en algunas de las diversas publicaciones que el SIDOT tenía establecidas, las cuales circulaban en prácticamente todo el continente americano y en diversos puntos del planeta, propiciando que fuera creciendo la resonancia de la devastadora crítica, en principio a la escuela y poco después a otras instituciones proveedoras de servicios de la sociedad industrial avanzada, como la industria ferretera, de transporte, la farmacológica hospitalaria, etcétera, etcétera. El prestigio de Illich en el ámbito intelectual se había extendido con bastante amplitud. Era invitado con frecuencia a impartir conferencias en todo el continente americano, europeo y en algunas otras latitudes del planeta. Hay una anécdota que me compartió César Salgado Castañeda, que llegó a trabajar como instructor en el CIBOC. Dice que eso fue en 1968 y 1969. Entonces, en una ocasión, Iván Illich se acercó a César y le preguntó si iba a estar ocupado la semana que seguía. César, sorprendido de la petición, dice: no, pero que tú me digas, que yo estoy dispuesto a... Pues, todos los días de la semana que entrabas a estar conmigo de las 8 a las 10 de la noche. ¿Sí? Vamos a trabajar en el laboratorio, porque el laboratorio de biología, que básicamente eran citas de carrete para que los
canadienses o norteamericanos o europeos pudieran aprender el español con ayuda, entre otras cosas, de esas cintas de carrera. Entonces dice César Salgado que durante esa semana Ibáñez le propuso la clase de carrete, pero en tailandés. Y entonces, en una semana, porque iba a presentar una conferencia en Tailandia, en una semana aprendió tailandés de manera tal que pudo ir a esconder, no solo esconder, sino eventualmente también a conquistar. La habilidad de ellos para aprender idiomas y fue por ello tan funcional era verdaderamente sorprendente. Así también aprendió portugués, ¿no? Cuando fue a hacer su periplo por Sudamérica y por México, de modo que era notable. Entonces, muchos investigadores, académicos y activistas inconformes con la reacción y la irracionalidad del sistema imperante seguían con atención a las noticias que se generaban en el exilio, al punto de que algunos de ellos comenzaron a considerar la posibilidad de dejar a Cuernavaca para participar, aunque fuera por un corto periodo, en las distintas actividades que se organizaban en el Estado Centro. Un poco más adelante mostraremos un ejemplo que da testimonio del modo en que ese interés terminó por convertirse en un traslado que a su vez devino en una estancia permanente. Por influjo de ese prestigio en ascenso, otros docentes de la universidad, como el sociólogo Felipe Galván y el sacerdote Luis Rodríguez, se sumaron al contingente que asistía con cierta regularidad a algunas conferencias, talleres, seminarios organizados en el CIDOC a finales de los años 60 y principios de los 70, con una variedad temática más amplia, examinando y discutiendo si las instituciones o empresas con mayor arraigo y aceptación entre los habitantes de nuestras comunidades cumplen con los propósitos que motivaron su instauración y, además, analizando los efectos que provocan en nuestros entornos naturales y culturales su funcionamiento. Al término de las actividades quedaban exhibidos como falsas las promesas que los patrocinadores de las instituciones o artefactos habían anunciado se cumplirían como siglos inequívocos del binomio desarrollo y progreso. Además de ello, se mostraban las perniciosas consecuencias ambientales que provocaban su operación, así como las afectaciones a los espacios de convivencia o interacción humanas, muchas veces de manera irremediable. En este testimonio complementario del maestro Miguel Carmona, se encuentran considerados profesionistas que en un corto plazo se incorporarían a la universidad, a la actividad docente de la universidad. Destaco entre ellos a un personaje entrañable para la institución, el psicólogo Alejandro Chávarro, quien había estudiado en el monasterio benedictino de Santa María, dirigido por el sacerdote de origen belga Gregorio de Mercier, quien tuvo la sorprendente iniciativa de invitar en 1961 a dos psiquiatras para que trabajaran en psicoterapia psicoanalítica de un hijo con los monjes del monasterio. Alejandro Chávarro dejó vivir parte de este experimento para él maravillosa de 1961 a 1964. Para las autoridades de la Iglesia Católica Mexicana, y especialmente para el Vaticano, la iniciativa se convirtió en un escándalo que desató una furibunda respuesta que desembocó en la prohibición de pronunciar palabras psicoanálisis inclusive y el cierre del monasterio en 1967. Es decir, esa experiencia rató del 61 al 67. 2 años después, de todos modos hubo un organismo derivado de esa tensión que surgió entre el Mercedes y el Vaticano, que se denominó EMAUS, que era un centro de psicoterapia psicoanalítica para la comunidad. Entonces, aún y cuando ya cerró el monasterio como tal en el 67, las actividades del EMAUS continuaron por varios años. Conoció la prohibición de pronunciar la palabra psicoanálisis y el cierre del monasterio en 1967. Años después, en ese interín, empezó a ocurrir una serie de señales preocupantes para la Iglesia Mexicana y para el Vaticano. Resultado de las actividades del SIDOC. Una serie de agudas propuestas planteadas por Iván Illich para reducir al máximo el autoritarismo de la Iglesia Católica, así como recuperar la vocación original de la misma, evitando las perturbaciones e interferencias
que ocasionan la asociación con los poderes económicos y políticos que promueven el ejercicio de sus actividades, provocaron alarma en la jerarquía de Vaticano, terminando por transformarse en una incontenible iracundia al percatarse de que en la escuela de español para extranjeros los sacerdotes, monjas y voluntarios del Papa sí aprendían español provechosamente. Sin embargo, una porción significativa de ellos eran disuadidos por el Yiddish para que no cumplieran con el traslado a algunas de las iglesias ubicadas en México, Centro y Sudamérica. De ese modo, evitar la encomienda colonizadora que estaban llamados a cumplir. No me extiendo más en el asunto, porque eso ya sería para otra historia. Pero en todo ello, es decir, esta furia se le llegó a conocer ya mismo y después en diversos círculos como el caso por el trabajo. Y esto se agravaba todavía más porque tenía el respaldo del obispo de Cuernavaca. Sergio Méndez Salcedo respaldaba la iniciativa audaz de Gregorio de García, y además también sabía, no solamente sabía, sino que participaba con entusiasmo en los seminarios que se daban en el Siloé. Y además acudía con mucho gusto a la privilegiada biblioteca del Siloé, precisamente, con selecta bibliografía que fue adquiriendo paulatinamente esta entidad de la iniciativa del Siloé. Entonces, Méndez Salcedo estaba muy frecuentemente en esta entidad, y bueno, pues él también le tocó vivenciar esta aventura con Trajín espantoso, porque desde antes él también había participado en el Concilio del Vaticano, incluso llevando como asesor a Gregorio de García. Entonces se da una década ahí muy complicada, y entonces la gente se pregunta qué carajos pasa en una pequeña ciudad como Cuernavaca, muy cercana a la capital del país, en donde ocurren este conjunto de sorprendentes audaces y con gracias ideas. Bueno, regreso a la narración. No me entiendo más, como decía en el caso Cuernavaca, en el que estuvieron involucrados Gregorio de Maciel, Iván Illich y Sergio Méndez Salcedo, de los cuentan. Simplemente destacar el rebelde comportamiento del joven sacerdote austriaco, quien actuaba con ética ejemplar en su desacato. En el caso de Ricardo Chávez, al dejar el monasterio, cursa sus estudios de licenciatura en el entonces Colegio de Psicología de la UNAM, terminando su licenciatura en 1969. En 1972 regresa a vivir a Cuernavaca, en donde se dedica a brindar psicoterapia a quienes demandaran sus servicios. 2 o 3 años después abre una escuela particular de privación de libertad, y después entra a dar clases a la escuela de psicología. Entonces, de ese modo, sin habérselo propuesto siquiera, Alejandro representa probablemente el único caso y alguien que fue profundamente influido por la insólita intervención comunitaria ocurrida en el monasterio de Santa María, así como por la demoledora crítica dirigida a la sociedad industrial avanzada y a las principales instituciones que la constituyen, elaborada por Iván Illich. Tuve la maravillosa oportunidad de cursar 5 materias generales de información como psicólogo, pudiendo asegurar que su cátedra fue la más memorable de cuantas tuve, y además el más influyente de mis profesores. Voy a hacer referencia ahora al caso de la pareja que anticipé. Empezó a hacer una historia muy accidentada, muy cortita, ya lo van a ver ustedes, por el procedimiento que se sigue en las universidades, por ejemplo, en el caso de la de Morelos, que ahora lo voy a señalar puntualmente cuando llegue a esa parte. Hay una excepción a la cual voy a referirme, pero por punto doy inicio a mi conversación, que es Iván Illich en la UAM. La primera vez que Iván Illich vino a Cuernavaca fue en octubre de 1960. Acababa de cumplir 34 años.
El motivo de su visita fue entrevistarse con Monseñor Sergio Méndez Salcedo, obispo de Cuernavaca, a quien comparte su intención de constituir en la capital del estado una asociación civil destinada a la enseñanza del español para extranjeros, específicamente monjes y sacerdotes de Estados Unidos y Canadá, a raíz de un llamado de Papa Juan XXIII que vamos a mencionar aquí. Al término del encuentro, Iván Illich estaba muy complacido por el cordial recibimiento y por la simpatía que expresara don Sergio sobre la escuela que tenía proyectado. De hecho, esa relación iniciaba en ese mes de octubre de 1960, se prolongaría por décadas entre ambos personajes. De acuerdo con el octavo censo, es importante aquí dar un contexto. De acuerdo con el octavo censo de población de 1960, la pequeña ciudad cosmopolita era habitada por 85.620 mujeres y hombres, y el estado de Morelos contaba con 386.264 personas. Gracias. La Universidad del Estado de Morelos apenas había cumplido 7 años de vida a ese momento. En 1953 dejó de ser el Instituto de Educación Superior para convertirse en la universidad, una vez fue autorizada la creación de la Escuela de Ciencias Químicas, que es la que le da el estatus al robarse los primeros estudios profesionales en la universidad. Durante los 14 años de su existencia, de 1939 a 1953, el instituto estuvo constituido por la preparatoria diurna y nocturna de Cuernavaca, una secundaria anexa, la normal para maestros y educadoras, así como la escuela de enfermería y la de comercio, ambas de nivel subprofesional. En mayo de 1953, concentrados todos en la sede de la institución localizada en el centro de la ciudad, en la avenida Morelos, donde actualmente se encuentra instalado este museo. Aquí era la sede principal de la universidad. Cuando Illich se entrevista con Méndez Salcedo 7 años después, en 1960, la universidad ha crecido y ya no se ubica exclusivamente en la capital del estado. Además de la de Cuernavaca en turno diurno, tiene las secundarias de Xochicali y Conatepec, también en turno diurno, así como las de Jojutla y Ampepec en el turno nocturno. Asimismo, cuenta con las preparatorias de Cuautla, Puente de Ixtla y Jojutla. En el nivel superior fueron creadas las escuelas de Derecho y la de Arquitectura, esta última funcionando de manera muy interesante. Su población escolar gira alrededor de 2.000 estudiantes en 1960, 80% de los cuales están matriculados en los niveles medio y medio superiores. La institución seguía dependiendo directamente del gobierno estatal y en ese año fue electo rector el doctor Félix Frías Sánchez, de origen biólogo. El 5 de abril de 1961, de manera paralela, se firman las escrituras del Centro de Investigaciones Culturales, CIC, el cual comienza a operar en ese mismo mes a través de su Escuela de Español para Extranjeros. La sede del CIC y de la escuela era el viejo Hotel Sulavista, que habiendo cobrado fama durante los años 30 y 40 del siglo pasado, dejó de funcionar en la siguiente década, quedando abandonada. Una vez que fue rehabilitado, se le hicieron las adaptaciones y mantenimiento correspondientes, el CIC funcionó ahí a partir de la ya citada fecha y hasta el mes de septiembre de 1966. Comenzaban a manifestarse ya algunas preocupaciones y alarma en el entorno más cercano de esta escuela y del CIC, de modo tal que ya no se renovó el contrato que tenían establecido, que habían durado 5 años y que pensaba ir y iba a renovar. El 7 de octubre siguiente, el centro comenzó a ocupar sus nuevas instalaciones al norponiente de la ciudad, en el estacionamiento Rancho Tetela, en una edificación ubicada a un costado del Colegio Marymount. Por la similitud con la entrada de la sede del gobierno de los Estados Unidos, la gente la llamaba la Casa Blanca. En este sitio continuaron los trabajos del CIC, así como el de una asociación civil que, si bien fue registrada en notario público con notario público el 26 de marzo, empezó a funcionar el 1 de abril de 1966, el Centro Cultural de las Comunicaciones.
Una década después, Iván Illich decidió dar por concluidas las actividades del SILOC en pleno auge de la prueba mundial. En lo que concierne a la universidad, la sede principal de la institución estuvo localizada en la avenida Modelo 107, a una cuadra de la catedral, hasta el 5 de septiembre de 1967. Al día siguiente fueron inauguradas las instalaciones de la misma. 6 semanas más tarde, el 22 de noviembre, la universidad conquista su autonomía, siendo desde entonces la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es probable que en alguna de las diferentes visitas que el autor de la Sociedad Desescolarizada hiciera al obispo de Cuernavaca, hubiera interesado por mera curiosidad al edificio de la universidad. Lo cierto es que, en un plano formal, no existe evidencia documentada ni testimonio de que Iván Illich haya sido invitado por alguna escuela o por la administración central de la institución a dictar una conferencia o que acudiera a determinado encuentro académico entre 1961 y 1976, lapso en el que tuvieron vida el ciclo. Y tampoco en una fecha posterior, en aquellas partes del año en las que vivía en su casa de Ocotepeque. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estaba conectado que Illich asistiera a la universidad en el año de 2003 a recibir el doctorado honoris causa, máxima distinción que la institución otorga, y que lamentablemente tal acontecimiento no ocurrió, como quedará expuesto enseguida. A principios del año 2002, es una cita textual de un relato mío que aparece en un capítulo del libro de Marcos. A principios del año de 2002, la doctora Alicia Puente Entero pidió entrevistarse conmigo para plantear diversos asuntos relacionados con la Facultad de Humanidades, de la cual ella era directora. Yo puntual a la cita y examinamos uno a uno los temas que motivaron su visita. Al final me dijo con cara de alguien que va a cometer una travesura, que quería someter a mi consideración la idea de que la universidad le otorgara el doctorado honoris causa a Iván Illich. Ella se dio cuenta de inmediato de la sorpresa que provocó en mi persona semejante planteamiento. Entonces me preguntó, ¿qué te parece? Eso me parece fantástico, pero tengo la impresión de que no lo vas a hacer. Me parece. Y ella dice, queríamos saber tu opinión, al ver que están de acuerdo lo vamos a intentar, hacerlo con una sonrisa amiga. Pensé para mis adentros, creo que sería muy honroso para la universidad de una reunión intelectual como la de él, aceptar el doctorado, sería extraordinario. Agregué todavía sorprendido y evoqué el primer texto que leí de Iván Illich. Era el año de 1979, yo tenía 18 años y cursaba el 4º semestre en la escuela de psicología. Un pedagogo español que nos impartió la clase de psicología educativa 1 nos pidió que leyéramos un pequeño ensayo denominado En América Latina, ¿para qué sirven las escuelas? El texto tuvo un impacto profundo y duradero en mi vida. Quedé fascinado con su lectura, pues por un lado confirmaba varias de las objeciones que yo sentía respecto a la escuela, y por el otro enriquecía con nuevos argumentos la crítica hacia el funcionamiento escolar en su conjunto. Después siguió la lectura de la Sociedad Desescolarizada y así Morales, de otros libros, con lo cual me quedé ligado a partir de ese momento con la gigantesca figura de Iván Illich. Y entonces le comenté a Alicia, muy bien Alicia, como quiera que sea, primero se debe consultar con el eventual galardonado si está dispuesto a recibir la distinción. De ser así, se debe seguir el procedimiento que se establece en el reglamento de reconocimiento al mérito universitario para someter a la consideración del Consejo Universitario el otorgamiento de la máxima distinción que la universidad posee. De obtener la universidad, prepararíamos la ceremonia. Una vez que se fue la doctora Puente, pensé para mis adentros, sería en verdad formidable, pero no lo va a aceptar. Le estuve dando vuelta al asunto durante muchos días. La trascendencia del conjunto de la obra de Illich era enorme y de una lucidez incomparable. Fue capaz de disipar con asombrosa precisión el desastre que nos rodea y en el cual continuamos insertos. Era difícil imaginar en ese entonces si algún personaje vivo que tuviera mayor, era difícil imaginar en ese entonces algún personaje vivo que tuviera mayor merecimiento en recibir la más alta distinción de cualquier universidad en el mundo.
Desconocía en esa época si alguna otra institución de educación superior le había llegado a ofrecer un doctorado. Mi impresión era que ni siquiera se llegó a considerar la tentativa de habérselo consultado, a sabiendas de que, de haberse atrevido, hubiera sido amablemente rechazado. Y es que el punto aquí es, ¿y por qué no lo hizo antes de la universidad? Es que ni siquiera se llegaba a considerar. Se parte inicialmente, pues no, o sea, a cualquiera podría llegar incluso a pensar, es tanto como decir un insulto, ¿no? Ni siquiera se le pasa por cabeza. Entonces, cuando Alicia nos hace el planteamiento, me quedé realmente muy sorprendido. Y ojalá que no sea, estaba prácticamente seguro de que no iba a ocurrir tal acontecimiento tan maravilloso. Cuando al cabo de algunos meses después, la doctora Puente me informa que Iván Ilich estaba de acuerdo en recibir la distinción, mi sorpresa original se convirtió en verdadero entusiasmo. La felicité exclusivamente no solo por el resultado de la gestión realizada, sino por la audacia misma de la propuesta. Solicité que el licenciado Manuel Prieto, secretario general, acudiera en mi oficina para que acordáramos entre los tres la fecha de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que someteríamos a su consideración la entrega del electorado. Quedamos en que sería el 5 de diciembre de 2002. El hilo conductor de la trama que estamos narrando es el de una sucesión de propuestas y noticias inesperadas. El 2 de diciembre de 2002 nos enteramos que tras una prolongada afección de cáncer en su rostro, Iván Ilich había fallecido a los 66 años en Bremen, Alemania. Desde luego que sabíamos del tan duradero padecimiento que iba a provocar que le creciera una protuberancia en el lado derecho de su cara, llegando incluso a deformarla. Asimismo, teníamos conocimiento de su firme oposición a ser tratado con las terapias que habitualmente aplica la industria farmacológica, mostrando de ese modo una extrema congruencia con los tratamientos formulados por él mismo en Némesis Médica. No obstante, su proceso provocó una profunda tristeza en muchos de nosotros. Y ahora que sea, decidimos, junto con la doctora Alicia Puente, mantener nuestra intención de otorgar el doctorado honoris causa. En este caso, de manera que el 5 de diciembre de ese año sometimos a la consideración del Consejo Universitario el que nuestra institución le confiriera al impulsor del Centro Cultural de Documentación la máxima distinción que la universidad otorga. La doctora Puente Luterón expuso el carácter y el alcance de la obra del visitado autor, enfatizando que Iván Ilich había aceptado en vida recibir el doctorado. Es necesario señalar aquí que el autor de la confidencialidad estuvo por última vez en Contepec en mes de mayo de 2002, de acuerdo con el testimonio que nos obsequió el arquitecto César Rivera. Ignoro si fue durante esa estancia cuando la doctora Alicia Puente le llegó a consultar directamente respecto a su anuencia para recibir el doctorado, o fue por intermedio de Valentina Borges que ese planteamiento fue realizado. Ahora detalle cómo es un poco el procedimiento en la universidad. No sé si sigue siendo así, pero por lo menos en el tiempo que yo estuve, es que tendría que haber una iniciativa de alguna unidad académica del nivel superior para que diera curso el inicio de todo el procedimiento. Hubo un rector, Alejandro Montalvo, que decidió que era, seguramente se había entrevistado con Carlos Montañer, que participó en la invención de conocimiento de Parkinson y de su remedios. Y entonces él, de modo muy propio, acudió a la sesión, a una sesión del Consejo Universitario, lo sometió a la consideración del Consejo y finalmente procedió a la entrega de ese doctorado. A diferencia de eso, en la universidad entonces primero, digamos, la Facultad de Arquitectura dice, bueno, vamos a dárselo a la misma Ragán, ¿no? Se lo somete a la consideración del rector y el rector pues, se pondera si efectivamente amerita o no
y seguramente cualquier rector tendría que consentir en que la Facultad de Arquitectura otorgara ese doctorado. Y entonces, en consecuencia, procede someterlo a la consideración del Consejo Universitario. Tiene que ser así, porque si Luis Barragán no sabía de la iniciativa de muy buena fe de Sergio Martínez, en aquel entonces director, hubiera llegado a ocurrir eventualmente, Luis Barragán diría, no, muchas gracias, pero no lo quiero. Entonces tenía que ser el inverso, necesario el procedimiento. Entonces, bueno, aquí todo ocurrió hasta ese entonces, en términos afirmativos, algo que se murió antes, no imagino. En mi intervención expresé mi total respaldo a los planteamientos de la directora de la Facultad de Humanidades. Añadí algunas consideraciones complementarias y señalé que, en caso de aprobarse la entrega del doctorado, la ceremonia tendría el carácter de postmortem. El consejero del Consejo Universitario aprobó la iniciativa. En este momento experimenté una inevitable ambivalencia emocional al concluir la sesión. De una parte, una espontánea e intensa alegría por constatar que en la universidad habíamos alcanzado un acuerdo en verdad relevante. Por la otra, una inocultable frustración ante el escenario de que el recipientario de la medalla y el diploma motivo de la ceremonia no estaría con nosotros para que hiciéramos formal la entrega de los distintivos mencionados. La doctora Fuente comunicó a Valentina Borremans la decisión apenas referida, así como la disposición de la universidad de que la fecha de la ceremonia sería para cuando ella lo definiera, de ahí el lapso, tan prolongado que ocurre tras la sesión del 2 de diciembre de 2002 hasta la que voy a señalar ahorita. El 18 de marzo de 2004 se efectuó la sesión solemne del Consejo Universitario para entregar el doctorado honoris causa a Iván Iris. Cierto, hay un video que me consigo mostrarlo, es un video que puede consultar en la universidad y que tiene un error en el sentido del auditorio de Emiliano Zapata, dice 2003. No, así viene consignado en el acta del Consejo Universitario, inclusive en las invitaciones a la sesión, todo es 2004. Se efectuó la sesión solemne del Consejo Universitario para entregar el doctorado honoris causa a Iván Ilich, de quien el secretario general dio lectura de su semblanza curricular. En esto escribe una serie de consideraciones respecto a la repercusión y a la actualidad del planteamiento formulado por el pensador austriaco. Valentina Borremans recibió la medalla y el diploma alusivo, y por último Javier Sicilia ofreció el discurso de recepción del doctorado, en el que terminó expresando: hoy que Valentina Borremans y sus amigos recibimos este doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Oaxaca, quiero concluir de honrar la memoria de Iván Ilich, invitando a cada universitario a redescubrir y a defender esta sobria grietas sin la cual la universidad y la mirada humana habrán muerto bajo el peso de la sociedad económica que corrompe todo. El ilustre personaje al que recordamos en el centenario de su nacimiento declinó recibir el doctorado honoris causa que le llegaron a ofrecer en distintas universidades alrededor del mundo, varias de las cuales gozaban de bastante prestigio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde radica esa distinción que se le hizo a la universidad por parte de la institución? A mi juicio, bueno, otro asunto, aquí aclaratorio. Después de la sesión del Consejo Universitario, bueno, antes de la sesión del Consejo Universitario, en ese 2002, yo le pedí a Alicia, como autora de la iniciativa, que me platicara cómo se había dado el desenlace, pero bueno, el momento en que ella somete a la consideración de Iván Ilich y cómo he visto ella la respuesta de Iván o de algún pormenor. Digo, sí, claro que sí, déjame que le voy a escribir unas notas y te lo entrego más formalmente. Al término de la ceremonia le recordé: oye, está pendiente que me platiques cómo se dio. Ya le platicaré.
Total que en 2 o 3 ocasiones tenía un planteamiento y yo lo fui alejando. Ya se nos adelantó Alicia, lamentablemente ya tiene más de una década de haber fallecido en medio de un congreso. Entonces, pero lo que quiero señalar es que Micuicha, sabiendo la cercanía de su próximo deceso, al ser consultado respecto a su eventual aceptación del reconocimiento que ofrecía la mujer, cuya sede principal se localiza en la capital del estado,